Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí en esta ocasión especial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Ozgesu, explorando ese lado que quizás no muchos conocen, su lado más romántico y sorprendente. Sí, porque detrás de cada pareja, detrás de cada historia de amor, hay momentos que nos dejan con la boca abierta, instantes que sacan lo más tierno y lo más inesperado de sus corazones. Y para eso estamos aquí, para desgranar esas pinceladas de romance y esas sorpresas que hacen de su relación algo único. Si son fans de ellos, si les intriga el amor verdadero y las conexiones profundas, este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las historias que más les gustan. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje emocional donde descubriremos la dulzura, la pasión y los gestos que definen el amor de Serkan y Ozgesu. Vamos a empezar explorando las raíces de su conexión, esos pequeños detalles que a menudo son los cimientos de las grandes historias de amor. Muchas veces pensamos en el romance como grandes gestos, como viajes exóticos o regalos ostentosos. Y sí, eso puede ser parte, pero lo verdaderamente especial reside en la cotidianidad, en cómo dos personas se ven, se escuchan, se apoyan. En el caso de Serkan y Ozgesu, hemos visto a lo largo del tiempo cómo han construido una complicidad que va más allá de las cámaras y los flashes. Pensemos en esos momentos en los que sus miradas se cruzan y parece que el mundo se detiene. Esos pequeños sonrisas cómplices que solo ellos entienden. Son la demostración de que su vínculo no es superficial, sino profundo y genuino. Recuerdo perfectamente la primera vez que intuimos esa chispa especial entre ellos. Más allá de las escenas grabadas, había una energía palpable, una conexión que trascendía la pantalla. Eran los detalles sutiles, un roce de manos más prolongado, una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario, una risa compartida que resonaba con una autenticidad desconcertante. Estos son los cimientos, los ladrillos invisibles que con el tiempo construyen un edificio sólido de amor. No se trata solo de los aplausos del público o de las ovaciones al final de una escena, se trata de esos momentos íntimos, de esas pequeñas anécdotas que, aunque no se muestren públicamente, son las que realmente forjan una relación. Y hablando de sorpresas, ¿recuerdan esa vez que Serkan le organizó una celebración de aniversario tan íntima y personal a Ozgesu? No fue algo que se viera en todas las redes sociales, sino algo que estaba cargado de significado para ambos. Los detalles que eligió, los recuerdos que evocó, todo hablaba de un conocimiento profundo de quién es Ozgesu, de lo que la hace feliz, de lo que le llega al corazón. No se trataba de impresionar a nadie, sino de celebrar su amor de una manera auténtica y conmovedora. Ese tipo de gestos son los que marcan la diferencia, ¿verdad? Son la prueba de que el amor, cuando es verdadero, se manifiesta en la atención a los detalles, en la capacidad de hacer sentir a la otra persona vista, valorada y amada incondicionalmente. Imaginen la planificación detrás de ese gesto. No fue un impulso improvisado, sino una manifestación clara de amor y dedicación. Serkan seguramente pasó horas pensando en cada elemento, en cada detalle que pudiera hacer sonreír a Ozgesu, que pudiera evocar recuerdos preciados. Quizás fueron flores de su color favorito, una canción que marcó un momento especial, o incluso recrear una experiencia que vivieron juntos al principio de su relación. Estos no son actos triviales, son declaraciones de amor silenciosas, pero poderosas, que demuestran un profundo nivel de compromiso y entendimiento. Es esta clase de acciones las que a menudo pasan desapercibidas para el ojo público, pero que son las que verdaderamente nutren una relación. Pero el romance no es solo cosa de uno, ¿verdad? Ozgesu también ha demostrado tener ese lado romántico y sorpresivo. ¿Han visto la forma en que apoya incondicionalmente los proyectos de Serkan? No solo está ahí como espectadora, sino que participa activamente, lo anima, lo celebra. Y más allá de lo profesional, recordemos esas ocasiones en las que ella le ha preparado algo especial, una cena sorpresa, un detalle hecho a mano que demuestra su dedicación y su cariño. Son esos instantes en los que se invierte tiempo, energía y sobre todo, amor, lo que realmente construye una relación sólida y duradera. No se trata de la perfección, sino de la autenticidad, de querer hacer feliz al otro, de sorprenderlo gratamente y recordarle por qué está ahí. La manera en que Ozgesu impulsa a Serkan en sus emprendimientos es inspiradora.
No es solo una pare. Jaque se apoya en público, es una compañera de equipo que cree en él, que celebra sus triunfos como si fueran suyos y que está ahí para levantarle el ánimo en los momentos de duda. Y esos detalles caseros, esas sorpresas preparadas con esmero, son los que hablan de un amor que se nutre en lo cotidiano. Quizás un postre que él adora, una nota escrita a mano dejada en su mesita de noche, o incluso planear una tarde de relax después de un día agotador. Estos son los actos de amor que, sin hacer mucho ruido, fortalecen los lazos y recuerdan a ambos porque eligieron compartir sus vidas. Y aquí es donde entra la parte más sorprendente de su relación. A veces la mayor sorpresa no es un regalo caro, sino un acto de vulnerabilidad, una confesión sincera, una muestra de apoyo en un momento de dificultad. Hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, han compartido sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más profundos. Y es en esa apertura, en esa confianza mutua, donde reside la verdadera fuerza de su conexión. El amor no es solo alegría y celebración, sino también el apoyo en los momentos difíciles, el hombro en el que llorar, la mano que te levanta cuando caes. Y Serkan y Ozgesu han demostrado tener esa capacidad de ser el refugio del otro, de crear un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Esta apertura, esta disposición a mostrarse vulnerables el uno ante el otro, es quizás la faceta más conmovedora de su relación. En un mundo que a menudo nos empuja a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, admitir miedos y compartir inseguridades requiere un nivel de confianza extraordinario. Ver cómo se cuidan en esos momentos, cómo se brindan consuelo y aliento, es la prueba de un amor maduro y resiliente. No se trata solo de compartir los momentos bonitos, sino de estar presentes en los momentos difíciles, de ser el ancla que mantiene a flote al otro en medio de la tormenta. Es esa profundidad emocional la que realmente define su conexión. Pensemos también en la evolución de su relación. Como todas las parejas han crecido juntos, han aprendido el uno del otro, han superado obstáculos. Y esa evolución, esa madurez en su amor, es en sí misma una fuente de sorpresa. Ver cómo su vínculo se ha fortalecido con el tiempo, cómo su comprensión mutua se ha profundizado, es algo realmente inspirador. No se han quedado estancados en la fase inicial del enamoramiento, sino que han construido una relación basada en el respeto, la admiración y un profundo conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Y es en esa constancia, en esa dedicación diaria, donde encontramos la belleza de su amor. La evolución de una pareja es un viaje continuo, y el de Serkan y Ozgesu es particularmente fascinante. Han pasado de ser dos individuos a convertirse en un equipo inseparable, aprendiendo a navegar juntos por los altibajos de la vida. Esta madurez se refleja en su comunicación, en la forma en que se entienden con una simple mirada, en la manera en que se anticipan a las necesidades del otro. No es una evolución superficial, es un crecimiento profundo que se manifiesta en su capacidad para apoyarse mutuamente en sus metas individuales mientras fortalecen su proyecto de vida en común. Además de los gestos románticos, ¿qué hay de esas sorpresas que demuestran su lado más divertido y espontáneo? A veces un chiste compartido, una broma inocente, una escapada improvisada, pueden ser tan importantes como cualquier otra muestra de afecto. Y en las redes sociales a menudo vemos destellos de esa faceta de su relación, esos momentos de risas contagiosas, de complicidad en situaciones cotidianas. Es esa chispa, esa alegría de estar juntos, lo que alimenta el romance y lo mantiene vivo y vibrante. La capacidad de reír juntos es un ingrediente esencial en cualquier relación duradera. Serkan y Ozgesu parecen tener esa habilidad innata para encontrar el humor en la vida, para hacer de los momentos cotidianos una aventura divertida. Ya sea una broma interna, una imitación graciosa o una salida espontánea a un lugar inesperado, estos momentos de ligereza y espontaneidad son los que evitan que la rutina se apodere de la relación y mantienen viva la chispa del romance. Son un recordatorio de que, a pesar de las responsabilidades y las exigencias de la vida, siempre hay espacio para la diversión y la alegría compartida. También es interesante observar cómo se complementan. Serkan con su y Ozgesu con su crean un equilibrio perfecto. Sus diferencias, en lugar de ser un obstáculo, se convierten en una fuente de fortaleza, permitiéndoles apoyarse mutuamente y crecer como individuos dentro de la pareja. Esta complementariedad es en sí misma una sorpresa, una demostración de cómo dos personas muy distintas pueden encontrar un lenguaje común y construir un futuro juntos. La dinámica de complementariedad es fascinante. Es como si cada uno tuviera las piezas que al otro le faltan, creando así una unidad más
erte y completa. Serkan podría aportar esa dosis de sensatez y perspectiva que Oz Jesús necesita, mientras que ella podría inyectarle a él esa vitalidad y esa chispa que quizás él no siempre saca a relucir. No se trata de que uno sea el perfecto y el otro el complemento, sino de que ambos aportan cualidades únicas que al unirse, crean una sinergia poderosa. Esta armonía en las diferencias es, sin duda, una de las sorpresas más gratificantes de su conexión. Y hablando de sorpresas, ¿han notado cómo han sabido mantener viva la llama de la pasión y el misterio? En un mundo donde todo parece estar expuesto, la capacidad de mantener cierta privacidad, de guardar algunos momentos solo para ellos, es algo valioso. Y cuando comparten algo, lo hacen de una manera que nos permite vislumbrar la profundidad de su conexión, sin revelar todos sus secretos. Esa intriga, esa sensación de que hay mucho más de lo que vemos, solo añade un toque de magia a su historia. Mantener un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad es un arte, y Serkan y Oz Jesús parecen dominarlo a la perfección. No todo está en los titulares, no cada detalle de su vida privada se convierte en noticia. Y cuando comparten algo, ya sea una foto discreta o un comentario lleno de significado, lo hacen de una manera que despierta nuestra curiosidad y nos hace querer saber más. Esa aura de misterio, lejos de ser un obstáculo, añade un encanto especial a su relación, recordándonos que algunas de las cosas más hermosas de la vida son las que se viven en la intimidad. En resumen, lo que hace que el lado romántico y sorprendente de Serkan y Oz Jesús sea tan especial es la combinación de gestos íntimos y significativos, de apoyo incondicional, de vulnerabilidad compartida y de una chispa de diversión y espontaneidad. No se trata de una fórmula mágica, sino de un amor auténtico que se nutre de la atención, el respeto y la dedicación diaria. Su relación es un recordatorio de que el amor verdadero se encuentra en los detalles, en los momentos compartidos, en la capacidad de hacer sentir al otro amado y valorado. Hemos explorado las sutilezas de su conexión, desde las miradas cómplices hasta los gestos audaces, desde la fuerza en la adversidad hasta la ligereza en la alegría. Serkan y Oz Jesús nos demuestran que el romance no es algo que se compra, sino algo que se construye día a día, con paciencia, con comprensión y sobre todo con mucho amor. Su relación es un faro de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero, en la importancia de nutrir los vínculos y en la belleza de encontrar a alguien con quien compartir cada faceta de la vida. Y hasta aquí nuestro recorrido por el lado más romántico y sorprendente de Serkan y Oz Jesús. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas facetas de su hermosa relación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son los momentos que más les han conmovido o sorprendido de ellos? ¿Hay algún gesto romántico que les haya llegado al corazón? ¿O quizás alguna muestra de apoyo mutuo que les parezca especialmente inspiradora? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenidos que realmente les interesen y conecten con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido inspirador, conmovedor o simplemente entretenido, no olviden darle un gran like. Su like es una pequeña acción que significa un mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que disfrutan de historias de amor genuinas, que se inspiran con las conexiones humanas y que creen en el poder del amor. Ayúdennos a difundir esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic al botón de suscribir y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos, para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de historias fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con todo nuestro cariño. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.